La tribu, la tribu, la tribu. Hoy, en el marco del Día Internacional de la Arquitectura, un reconocido arquitecto de nuestro país, el arquitecto Mauricio Arrieta. ¿Cómo está, arquitecto? Qué gusto a la distancia verlo. Buenos días. Igualmente, Pencho, para mí es un gran gusto estar este día especial del Día Mundial de la Arquitectura platicando contigo de cosas muy, muy interesantes de nuestra arquitectura aquí en El Salvador. Mire, yo vi su libro, lanzó un libro hace poco más de un año, pero mire, justo la pandemia, vea cómo vino, porque de hecho ya no coincidimos, pasó la pandemia, mire, y dije, hoy es un buen momento para conversar con Mauricio sobre bueno, usted es un apasionado por la arquitectura, es su, aparte que su profesión, es su pasión la arquitectura, Mauricio. Sí, así es, Pencho. Felizmente, gracias a Dios, me he desarrollado en buena forma en la arquitectura y sigo. Aquí tengo una muestra del último cosa que he podido hacer en mi vida. El libro. Y ese libro, y el cual pues espero que platiquemos un poco de la arquitectura de nuestro país, que es tan interesante. Ahí se le está cayendo el teléfono, no se preocupe, Mauricio, cerró el micrófono. Que Mauricio, vieron que se le cayó el teléfono, ojalá que no se haya fregado, que es un iPhone 13, ¿ya viste? Sí, nuevo. Nuevo, Ni siquiera ha venido al país, pero él ya... Mauricio cerró el micrófono, o no sé si cerró, o el teléfono. Se nos fue. Se nos fue. Es que viste que hasta se vio cuando cayó en cámara lenta ahí el teléfono. Bueno, Mauricio, hoy sí me oye. Está detenido el video, dice. Sí, es que el micrófono no está silenciado. El micrófono está bien. Vale, si quiere quedémonos así, Mauricio, para que, si quiere no se preocupe por la cámara. Ok, de acuerdo. No, le decía que, bueno, este libro que usted presentó, y que usted decía, pues, si usted tiene todavía mucho que hacer, es más, ahí le tenemos un diseño para que nos haga, así que no es lo último que ha hecho, este es lo más reciente que usted ha hecho en su Encantado de hacer lo que sea. Pero hizo me apasiona, sí. Pero hizo una recopilación, digamos, de la arquitectura de los últimos 100 años, ¿ya? Un poco lo contemporáneo, lo moderno y también algunas infraestructuras que a veces uno ya las ve en el día a día y no se pone a pensar todo lo que al final conlleva, el estilo, quién lo hizo. Pero antes de que me cuente sobre esto y que resaltemos algunas infraestructuras en nuestro país, usted se formó en Europa, entiendo yo, como arquitecto, Mauricio. Sí, tuve el gran gusto y el placer de estudiar arquitectura en Suiza en una época muy interesante, puesto que se estaba haciendo bastante arquitectura moderna de la que se había comenzado a hacer en 1920 en Europa. Estoy hablando de los años 50 que estuve por allá. Sí. En los años 50. En los años 1950, sí, por allá estuve estudiando en esa época. ya hace un rato. Pero hagan pues el cálculo, hombre, era un estudiante prodigio porque estaba bien chiquito, ¿no? Ahora, ¿sabían ustedes, Camila y Jenny, que le presento a Camila, Jenny, al chino, Claudio, no sé si lo conocía? Hola, un gusto. Mauricio, además de ser un gran arquitecto, es el hermano de Maribel Arrieta, ¿se acuerdan? Que fue segundo lugar en Miss Universo. En esos años también, ¿verdad, Mauricio? Sí, en el año 55, Maribel salió electa en segundo lugar en Miss Universo en Long Beach, California. Sí. Felizmente, pues tuvo una gran oportunidad de mostrarse al mundo y el mundo pues la recompensó con eso. Sí. Todos le decían cuñado, le decían a Mauricio. Cuñado, vea que Marilyn Monroe, salvadoreño. Marilyn Monroe, salvadoreño. Cuñado le decían, ¿verdad, Mauricio? ¿Perdón? Todo el mundo le decía cuñado, todo suchero. Ah, pues sí, cuñadito, cuñadón, de todos modos. Pero bueno, un día, híjole, me acuerdo que cuando hacíamos el programa con Katia Carranza, un día hicimos un especial, ¿se acuerda? Vamos a repetir eso. Sí, correcto. Hay muchos jóvenes que no saben esa historia, ¿verdad? Por ejemplo, Camila. Pues sí, es que, bueno, estamos hablando que eso hace más de 65 años. Sí.
Ya es un buen rato. Pero sí. bueno, cerrando el paréntesis, porque creo que y ustedes están orgullosos, sus hermanos, de su familia, de Maribel, pero bueno, cerrando ese paréntesis, bueno, se gradúa y también se incorpora aquí a El Salvador, entonces, Mauricio. Correcto, vengo y me incorporo y comienzo a trabajar ya aquí en el país, pero el trabajo en que estaba no me satisfacía, así que decidí mejor comenzar una aventura allá en el año 1965 para poder hacer cosas más de las que uno tiene como sensibilidad como arquitecto para hacer algo que sea verdaderamente agradable para la gente, para que justamente vivan mejor y sientan mejor las cosas, ¿verdad? Ahora, esto es bien subjetivo, yo no sé, porque hay muchos estilos arquitectónicos y cada quien le impregna su toque, ¿verdad? Creo que ahí, bueno, depende de la visión del arquitecto, qué es lo que entienda, digamos, por la armonía. De hecho, es el Día Mundial del Hábitat y de ahí creo que viene el tema del Día Mundial de la Arquitectura también, el primer lunes de octubre, pero dígame, de octubre, sí. Sí, dígame, Mauricio, algunos proyectos en los que usted participó, no sé, que me digan, bueno, ok, porque entiendo que, bueno, participó en muchos proyectos de la arquitectura de los últimos 50 años en nuestro país. Dígame algunos, Mauricio. Sí, fíjate que primero yo trabajé en Italia un tiempo como práctica y después en Suiza, en Lausana, la ciudad donde estudié. Ahí también trabajé y claro, pues los tipos de diseños que se hacían eran cosas muy, muy interesantes porque allá con la tecnología y sobre todo con el dinero no había un pero. Cuando llegué acá comenzaron pues los peros de la menos tecnología y menos dinero para invertir en los proyectos. Sin embargo, debutamos muy bien en Financiera Roble. Ajá. Con Financiera Roble debutamos muy bien con el proyecto de la segunda etapa, tercera, cuarta, sexta de Metrocentro. Ahí hicimos todos esos diseños con Financiera Roble. Y después, ya en el año 70 también, tuvimos el diseño que fue apasionante del mercado San Miguelito, que se nos acaba de quemar hace unos cuantos días. Ese es un mercado que fue considerado el mejor de la ciudad de San Salvador, puesto que estaba bien ubicado, bien diseñado. Dígame. Y se respetaba que no hubiera gente fuera, la gente estaba adentro, ¿verdad? Eso fue la gran cosa. Explíqueme así brevemente, Mauricio, ¿cuáles los elementos que lleva la arquitectura o el diseño arquitectónico de un mercado? Bueno, yo entiendo, bueno, me acaba de decir Metrocentro en varias etapas, pero en un mercado, ¿qué elementos en el diseño son importantes que nos podría resumir? Sí, en un mercado lo interesante es primero la ubicación de las diferentes categorías de puestos de ventas. Eso pues hay que clasificarlo y ubicarlo. Tener también pues la parte de carnes con pescados en otra área especial porque necesitan hielo o refrigeración porque hay elementos refrigerados. Luego tenemos también pues el área de cocina, que esa funciona mucho antes de que abran el mercado y funciona también más tarde de que abran el mercado, es decir, 7, 8 de la noche y desde las 4 o 5 de la mañana funciona el mercado, pues ya desde las 7 y media, 8. Y luego tenemos el área de entrega de todo lo que llega al mercado, de frutas, vegetales, verduras, que hay que lavarlas, un área de lavado interesante. Y por último tenemos pues el área de administración de todo el mercado con un kindergarten. Que el kindergarten nació la idea que las vendedoras pues normalmente no tienen con quién dejar a sus hijos chiquitos. Entonces ahí se hizo un kindergarten y un parqueo en la parte posterior del mercado, parqueo pequeño porque en esa época no se usaban muchos carros. Pero mire, solo una duda, concepto, sí. Una duda y se mantiene, digamos, esa idea del arquitecto, los diseñadores en el pasar del tiempo porque bueno, o sí, o que van modificando cosas en el camino.
decir, el concepto de lo que es la planificación siempre es válida. Lo que va cambiando son el tipo de materiales que se emplean, el tipo de cubiertas. En este caso nosotros teníamos una cubierta de paraboloides hiperbólicos que después la cambiaron por elementos curvos, pero siempre se tiene que buscar iluminación y ventilación, ambas cosas. Esas son muy importantes para las personas que trabajan y las que visitan el mercado. Esta le va a interesar. La limpieza, por supuesto, la nitidez para que sea atractivo llegar a un mercado y no lleno de suciedades. Esta le va a interesar al chino, esta en la que usted participó, y es el diseño del Palacio de los Deportes. Sí, el Palacio de los Deportes fue un concurso nacional en el año de 1975 porque solo existía el Gimnasio Nacional, que era para únicamente baloncesto. Aquí se pretendía una cantidad de elementos de deportes que se tenían que hacer, por ejemplo, voleibol, lucha libre, boxeo, esgrima, gimnasia y otras variedades, para que hubiera un lugar también donde se pudiera hacer eso y techado. Por eso es que nosotros tomamos eso, el concurso lo tomamos muy a pecho, porque realmente era una gran oportunidad de hacer algo fuera de lo corriente. Y así fue como nos ideamos, pues, hacer una cubierta colgante de inclinaciones interesantes para dar dinámica a la parte interna, porque la parte interna, pues, estaba compuesta por el área de exhibición y de juego, y el graderillo con las partes principales, pues, de los señores invitados especiales, y luego con las áreas de sanitarios. Y a nosotros también, pues, no estaba en el programa, se nos ocurrió después de una visita que hicimos en Colombia, poner todas las áreas de entrenamiento para todas las actividades que se iban a desarrollar al interior, porque era necesario tener un lugar donde recibir clases de esgrima, donde recibir clases de lucha libre, de boxeo, de gimnasia, en fin, para que después se pudieran hacer los concursos y las exhibiciones en el interior. Eso fue también, pues, cosecha nuestra. Y luego, pues, está, pues, las oficinas administrativas y las oficinas de todos estos elementos que conforman el conjunto deportivo del Palacio de los Deportes. Sí, porque así es que... Mire, y la pintura, ¿Perdón? Ustedes sugirieron la pintura, porque lo han pintado de todos colores este Palacio de los Deportes. Ahora, yo estoy viendo una toma aérea. ¿Qué te parece, Chino, el Palacio de los Deportes? Buenísimo, siempre me llamó la atención este edificio. No sabía que... Y tiene como algo en medio, ¿verdad? Que parte, Sí, la estructura está con los dos elementos metálicos que van de un lado al otro, y donde se suspende la parte de la estructura que va apoyada con unos polines metálicos al círculo de lo que es la parte superior de la construcción. Sí, por eso se dejó todo concreto visto y todo, pues la mayoría de cosas, después lo pintaron, pero la verdad que como es para deporte tiene que ser algo dinámico. Esa fue la idea, algo dinámico, que la gente sintiera adentro también el dinamismo de lo que es estar boxeando, de lo que se está haciendo gimnasia, dando vueltas. Y en fin, haciendo cosas muy interesantes de deporte. No sé si soy yo, pero casi no se usa, o sí, Chino. Sí, se usa bastante, sí. Pero digamos, para un evento, ir a ver un evento. Los palacios de los deportes en algunos países del mundo son conciertos. Para conciertos, claro. Eventos musicales. También para conciertos. Aquí no se pensó, pero sin embargo se dieron ciertas oportunidades de conciertos, porque la verdad que el tipo de diseño no está adaptado para tener una acústica que fuese súper atractiva y buena para escuchar, porque
En otras partes se analiza el interior del Palacio de los Deportes y se hace también elementos de acústica para que eso funcione bien. Se hizo entonces cuando hay eso. un concierto. Eso, sí, eso lo tomaron en cuenta en el diseño, lo de la acústica, entonces, Mauricio. No, eso no se tomó en cuenta en el diseño porque no estaba, era más complicado todavía, ¿verdad? Y había que hacer más gastos para poder tener una mejor acústica. Sí. Mire, como el Teatro Nacional, por ejemplo, que eso es algo fuera de lo corriente también. ya vamos a entrar Sí. en el detalle de los edificios, solo para quienes acaban de encender el radio, es el arquitecto Mauricio Arrieta. Vamos a hablar, estamos pues obviamente en el marco del Día Internacional de la Arquitectura, destacar algunas obras, algunas infraestructuras que se han hecho con diversos arquitectos aquí en el país, que él, por cierto, ha recopilado en un libro. Solo antes, aquí deja un mensaje Hans Roder. ¿Qué dice Hans? Tremendo buen arquitecto, don Mauricio. Mi papá lo admiraba mucho. Fuerte abrazo. Sí, correcto. A Hanson, como le decíamos, le teníamos un gran aprecio como persona, como basquetbolista y luego como arquitecto, pues que vino de Monterrey en la época primaria de la segunda generación de arquitectos que comenzamos aquí. Sí, bueno, saludos tengo para... muy buenos recuerdos de Hanson y de Edgar, su hermano, que fue mi compañero, por supuesto. Y saludos a Hansito, este sería Hansito, Hansote, Hans Roder. Hansito, sí. Saludos Hans, gracias por estar oyendo el programa. No sé, tenía algo, Jenny, pero bueno, para Sí. empezar a hacer como yo lo que quisiera es una recopilación de todos los edificios que tiene el país, pero Jenny, antes... No, justamente iba a pasar al tema de la acústica, que obviamente esa sí se había tomado en cuenta en el Teatro Nacional, ¿verdad? Que estaba leyendo, pues que tardó 6 años en construirse. Sí, el Teatro Nacional es algo fuera de lo corriente porque fue un concurso a nivel mundial ganado por el francés arquitecto Daniel Bailard. Hay que ver que abajo del escenario hay una pila de agua acústica que es la que sirve para la tonalidad de las voces de las personas, ¿verdad? Esa se tiene también abajo donde se supone que está la orquesta, que creo que está eliminada. Hay unos como cuernos que cuando de repente la orquesta la hace duro, eso lo elimina, que no se quede el ruido así en el aire, en la parte acústica. Okay. Todos esos elementos son de teatros indiscutiblemente y son muy, muy especiales. Mire. Por eso pongo el Teatro Nacional como un ejemplo de una arquitectura anterior a la arquitectura moderna. Mire, porque es una arquitectura neoclásica, renacentista francés, muy interesante indiscutiblemente el diseño. Vamos a hacer una cosa, Chino, vos vas a ir anotando aquí, entonces empecemos con el Teatro Nacional. Mauricio, mire, le está mandando saludos antes de otra cosa. Peter dice, mi papá fue compañero del arquitecto Arrieta, dice Enrique Silgi. Quique Silgi fue mi compañero de bachillerato. Era dada a Silgi la empresa. Lamentablemente murió. Sí. Y su hijo, pues sí. Es arquitecto también, Peter. Tengo el gusto de que también sea arquitecto y su hermano también, pues, es muy agradable, muy conocido también, sí. Bueno, vamos a ver, entonces, ¿qué otro edificio podría citar? Y bueno, denos algunos ejemplos de lo que está en su libro, que por cierto ya vamos a dar, porque si algún arquitecto o estudiante de arquitectura está interesado. Pero vamos a ver, cíteme alguna de las obras que estoy viendo, sobre todo el tema de religioso, de las capillas. Estoy viendo que eso se lo destaca en su libro. Si quiere empecemos por ahí, Mauricio. Sí, hay varios proyectos religiosos que son muy interesantes, desde comenzando de la Catedral Antigua del año de 1898, que se quemó en el año de 1951, cuando éramos estudiantes del tercer año de bachillerato en el Colegio Esterrado. Ese fue un diseño muy interesante de la época neoclásica. Luego tenemos también, pues ya entrando a lo moderno, tenemos la capilla de San Benito del arquitecto Sol. Y en el libro también pues está algo interesante ya del arquitecto Manuel Meléndez, la iglesia del Corazón de María, que es como dos manos
cruzadas así, poniéndose en oración. Eso, pues, esa es la iglesia Corazón de María. Muy interesante, Eso la la vemos desde arquitectura aquí. religiosa. Desde aquí vemos Hay esa- aquí esa pues parte. una cantidad de iglesias interesantes. El Rosario que hizo nuestro buen amigo Rubén Martínez también, que el interior es fantástico, con los vitrales, con el Via Crucis que está minimalista, por ejemplo, le clavan un clavo a Jesús en la mano, solo sale el brazo, la mano y un martillo con un clavo. Es interesante ver eso, pues, porque eso es del año 70 aproximadamente también. A ver, solo quiero detenerme un poco. Vamos a ver. Yo tengo una Sí, pregunta sí, sobre sí. arquitectura, ya que menciona las iglesias. ¿Cómo se llama la iglesia, la capilla? ¿Esa como qué tipo de arquitectura es? ¿En qué se inspira? ¿Usted conoce algo así? Porque es muy llamativa. ¿Cuál, la de San Benito? Sí. La de la capilla, la que está en San Benito. Ajá, que tiene, es como circular, pero... Sí, no, esa es con elementos triangulares, que está en el redondelito ese. Hablé de esa al principio, el arquitecto Armando Sol. Ok. Esa capilla, no es capilla, no, que es la iglesia parroquia de San Benito. Sí. Muy interesante, es pequeña, pero pues atractiva el interior y atractivo el exterior también. Porque estaba viendo aquí que también usted hace una mención de la capilla de Cardedeu. Deus. Y que son, o sea, pero hay de hecho cuando usted estudia arquitectura, hay un tema, una categoría especial en el tema religioso, porque ahí también vemos, bueno, que son muy apreciadas, bueno, más allá, digamos, del tema religioso espiritual, pero que hay un capítulo especial del tema Sí, religioso. Sí, lo que sucede es que anteriormente la forma de las iglesias era en forma de una cruz, más o menos, el elemento central y los elementos laterales. Ya con la capilla, con la iglesia del Rosario, mandaron a Roma el plano para que lo aprobaran, porque era un rectángulo, primera vez que se hacía un rectángulo en estas latitudes. Y en Roma lo aprobaron, y desde entonces para acá, ya entrando ya bien en forma con la arquitectura moderna, se comenzaron a hacer formas de diferentes motivos, diferentes funciones, diferentes atractivas, como la de San Benito, como la otra que está, bueno, ahí cerca del cementerio también hay otra muy interesante. Y pues tenemos también ya las nuevas generaciones que se están haciendo de catedrales, no solo en el mundo, sino que aquí también se diseñó una catedral en Nuevo Cuscatlán que no se pudo finalizar, y se está diseñando un templo ahí también en Santa Elena, muy interesante, del arquitecto Juan José Rodríguez, que esperamos de que se llegue a construir, porque también es algo de nuestra generación en este modernismo de que estamos hablando. Quiero ir al tema de los centros de estudios, porque veo que también, yo no sé, pero antes los colegios los hacían, eran edificios interesantes. Yo no sé si eso lo podría destacar. Vemos los edificios, por ejemplo, de los colegios, el externado con una capilla también bien moderna, el liceo, la Sagrada Familia tiene un edificio. El chaleco también. Había mucho construir esas estructuras, esos edificios grandes. Sí, lo que sucedió es que con el pasar de los años los colegios fueron creciendo y se fue necesitando hacer nuevas instalaciones, porque por ejemplo el Liceo Salvadoreño estaba en la Cuesta del Palo Verde, frente del lado oriente de la Policía Nacional, entonces era una casa adaptada a colegio, igual que el Externado San José, ahí frente al Parque San José, adaptado a esas necesidades. El Guadalupano, Sagrada, todos esos colegios se fueron desarrollando con un tipo de arquitectura escolar. Igualmente sucedió pues con el gobierno, con las escuelas públicas, que en un principio pues eran cuartos y cosas sencillas así, pero luego se comenzó a hacer todas las escuelas en el país
que ya tenían un carácter de diseño propio para el ejercicio de la enseñanza. La Universidad Nacional también es un ejemplo, pues sobre todo la parte que se hizo de arquitectura, que es la que más conozco, que también se hizo por los años 55, 60, por ahí más o menos. Y, en fin, una variedad de... lo que mencionaste, Pencho, la capilla del Externado de San José es algo increíblemente atractivo, fantástica estructura de losas plegadizas diseñadas por Salvador Chusí Gallegos, primo de mi querido padre Francisco Arrieta Gallegos, por eso le decíamos el tío Chava, y su hijo Chavita Chusí es arquitecto felizmente y ha tenido muy buenos diseños, el diseño del Museo Marte, por ejemplo, el otro diseño del Museo Muna de Alsol y de Dada, también muy interesantes. O sea que hay una variedad de diseños que se han ido haciendo que no existían anteriormente. Mire. Gracias a la arquitectura moderna, al gobierno, a las personas, en fin, a todo un grupo de gente que se interesó por hacer cosas nuevas. Yo quisiera que me dijera ahorita, por el tiempo, Mauricio, algunas de las infraestructuras que quisiera mencionar, porque su libro se llama 100 años, bueno, en realidad se llama Arquitectura Contemporánea y Moderna, 1920-2020. Entonces, yo quiero que me cite algunas para que no se queden con sus respectivos diseñadores, algunas infraestructuras de estos últimos años. 100 años, pues. Sí, aparte, quiero hacer una mención. Sí. Hay un proyecto de un genio. Llamo genios a aquellas personas de grande creatividad, grande inteligencia, grande facilidad para hacer las cosas, como es el caso de el estadounidense Frank Lloyd Wright. Okay. Él fue contratado por la empresa Freun y compañía, especialmente por Roberto Freun, para diseñar el edificio de almacenes Freun en San Salvador en el año de 1954. Ese es un espectáculo ver ese proyecto que felizmente obtuve gracias a un amigo que me lo mandó en el año 2019, el arquitecto Ortiz, porque el que me regaló Roberto Freun se me perdió cuando me cambié de oficina. Ese proyecto yo le pongo Gran Premier, porque es un proyecto que se ha visto muy poco en el mundo. ¿A dónde está? ¿Cuál es ese edificio? Ubíquenlo. Ese edificio lamentablemente no se hizo. Sí. ¿Dónde está ese edificio? No sé. No se hizo. Pero el proyecto. Está completo el proyecto. El diseño. Está completo el proyecto de Frank Lloyd Wright. Por eso digo que él es un genio. ¿Y por qué no se hizo? Si era tan genio. Van der Rohe, Alvar Aalto. Si era tan genio y todo, ¿por qué no se hizo? Gropius, que generaron la arquitectura moderna. Un genio. ¿Por qué no se hizo, Mauricio? No se hizo porque seguramente encontraron algunas dificultades en esa época para hacerlo y nos contrataron a nosotros para hacerlo en 1980 sin conocer nosotros el proyecto de Wright. Y tampoco se hizo, pero Roberto Freun en agradecimiento me regaló el proyecto de Frank Lloyd Wright, pues. Y el que se expone no es el que me regaló, este es otro que conseguí por otro lado, ¿verdad? Así es que dentro de las construcciones modernas hay pues bastante que hablar indiscutiblemente en el libro, pues. Dígame ya otro. Cuando estamos, ¿sí? Dígame otro por el tiempo, Mauricio. Cuando estamos hablando de, por ejemplo, el edificio de la pirámide del arquitecto Muñiz, es un recuerdo de las pirámides antiguas de nuestra cultura maya. Ahí está todavía, pues ya lo han remodelado, lo han cambiado, pero es el del banco, está muy bien parado. Banco está muy bien parado, sí. Tenemos proyectos del arquitecto Lionel Avilés, que ganó el concurso, el banco de salvadoreño, del arquitecto Luis Salas, el edificio del CIECA, del arquitecto Fausto Ríos, la Plaza Presidente y el Hotel Presidente que se había hecho anteriormente. Mencionabas tú
a Eva Hans con la iglesia de Cardadeo, la capilla de Cardadeo, que es una belleza fuera de lo corriente, que fue premiada en un concurso mundial en Singapur, quedó entre las primeras 7 proyectos religiosos. Tenemos a Anita de Guerrero con su casa también allá en Camino del Mar, que también la presentó a un concurso mundial y quedó en segundo lugar en 1917. Y finalmente lo que tenemos hoy son todos los edificios de varias plantas ya de construcción vertical que se están haciendo tanto en San Salvador como en Santa Tecla y antiguo Nuevo Cuscatlán, que hay una cantidad de edificios por todas partes, por todos lados se ven, cosa que no existía pues hace unos cuantos años atrás, pues eran viviendas individuales las que, pero hoy pues está privando, pero no son baratas, pues quería decir yo que son de cierto precio, clase media alta y clase alta. Lamentablemente no se está haciendo nada para la clase. Bueno, se intentó hacer. La clase económica. Sí, se intentó hacer con los edificios. Del IVU fue un proyecto que pretendía hacer, los multifamiliares. Sí. Correcto, cabal, eso es lo que quería mencionar. El IVU, que fue mejoramiento social en el año 50, lo trasladan a la palabra IVU, hizo ni más ni menos 10,000 apartamentos en la ciudad de San Salvador y otras ciudades, además de una gran cantidad de casas de habitación. Lamentablemente allá por el año 1989, como había crecido mucho y tenía muchos gastos interiores, lo cerraron en lugar de haberlo hecho más pequeño. Pero sí, el IVU fue dedicado a ser para clase media baja y para clase media y para gente de menores recursos. Sí. Mauricio, si tuviéramos que mandar a un concurso internacional, nos piden, mandemos un edificio que representa la arquitectura salvadoreña. Hay que elegir uno. ¿Cuál mandarías? Eso es, como decimos, dificilísimo. Hay varios edificios interesantes que podrían estar, pues, ya mandamos, como les digo, esos dos que se mandaron a un concurso mundial de Cardadeo y el de la Anita Guerrero son un ejemplo. También podríamos pensar en la iglesia que está en Nuevo Cuscatlán, la catedral de Nuevo Cuscatlán, que no se llegó a construir también. No, pero pues, sí, pero le van a decir, ¿dónde está? Le van a decir, pues no le hicimos. No, ni el de Frejón tampoco se lo va a ir. No, de lo que sí, lamentablemente no se hicieron, pero el concepto, la idea, la creatividad, la forma, la función, todo está ahí en esos edificios y lastimosamente no se hicieron, pero tenemos al menos las fotografías de lo que pudo haber sido, ¿verdad? Pues así sí, es. Pero no existe. Así es que ahorita se me sería muy difícil decir cuál. Hay tanta variedad de proyectos que sería de analizarlos, pues, para ver cuál sería el interesante para un concurso mundial. Sí. Mauricio, ¿y qué diferencia habría en cómo se hacían las cosas hace algunos años y en la actualidad en cuanto a arquitectura? Usted que tiene una gran trayectoria. Bien, hace algunos años la enseñanza de arquitectura está fundamentada en otros principios que eran más de racionalismo y funcionalismo. Luego, con el tiempo, se fue cambiando eso. La misma arquitectura moderna se dividió. Se dividió la arquitectura moderna. Así tenemos el deconstructivismo, que es algo que hace Frank Gehry, que es el Museo de Bilbao, por ejemplo, es el ejemplo. Tenemos también el postmodernismo, con Philip Johnson, que hizo un edificio interesante en Estados Unidos de una empresa telefónica. Y tenemos el high-tech, es otra de las versiones, como el edificio en París del nuevo Museo Pompidou,
de Richard Rogers con Renzo Piano, que son ejemplos increíblemente fuera de lo corriente. Tenemos también, por ejemplo, el edificio que se iba a construir en México para el nuevo aeropuerto, diseñado por Norman Foster y por su socio en México, Fernando Romero. Esos son proyectos tan diferentes a lo que se hacía antes. Igual que acá en El Salvador, si nosotros comenzamos a ver, por ejemplo, los edificios que se hacían hace, pongamos, por los años 40, tenemos una serie de edificios en el centro, como la Cafetalera, por decir uno, ¿verdad? Por decir de los edificios Regalado Hermanos, los que están cerca de la plaza de la Plaza de la Libertad. Y entonces vemos el cambio que se ha hecho con los edificios, cómo se están haciendo actualmente. Por ejemplo, decir el último de los grandes edificios, el más grande de El Salvador, el que está aquí puesto a galerías. Es el edificio ese de la empresa Simán, que con vidrios azules. La Plaza Presidente, también con el edificio ese alto, con un color del vidrio interesante, atractivo, y abajo un centro comercial. Todo eso es tan diferente a lo que se hizo antes que se nota. Y eso ha sido justamente por la influencia de fuera, los que han estudiado afuera, los que han estado leyendo cosas de fuera o viendo que justamente en las universidades se ha venido cambiando el sistema de enseñanza, mostrando lo que se hace fuera. Porque lo más interesante sería viajar. Como decimos, viajar es ver arquitectura. Mire, Mauricio, para ir cerrando, hay algo que aquí le preguntan. Voy a leer algunas preguntas de la audiencia. Homcito dice, ¿qué piensa de la demolición de infraestructura histórica, digamos? Y aquí pone el caso del edificio del banco, bueno, ex hipotecario. Sí, eso sí. Ha generado un problema que, pues, resulta que China le regala una biblioteca a El Salvador con diseño, construcción, todo por un valor de unos $44 millones. Y se les ocurre que había que ponerla en el centro histórico, donde están demoliendo el Banco Salvadoreño, y que después se hizo biblioteca. Nosotros tuvimos, pues, diferencias con esa propuesta, y propusimos que ese edificio que van a regalar lo podían construir por otro lado. Interesante también para conservar ese carisma que tiene esa arquitectura del centro histórico. Sí, pero entonces, hay otros que dicen, no, interesante ver una cosa ultramoderna en un elemento rodeado de edificios antiguos como el Palacio Nacional, que es el antiguo, porque la catedral, pues, esa es de los años 60, 70 para acá, ¿verdad? Y luego, pues, no hay otros edificios significativos en el área para poder mencionar allí en la Plaza Barrios. Pues sí, pero es entonces, eso ha sido, pues, una cosa, un enigma. ¿Por qué botar eso y construirlo ahí, ¿verdad? Pues sí, porque en otros países lo que hacen es mantienen la arquitectura, tratan de mantener lo más que se pueda, y bueno, y se arregla por dentro, vea, digamos, en las ciudades europeas, pues vos ves las estructuras y adentro un modernismo. Yo vi muchas cosas en Europa, por ejemplo, las fachadas se mantienen. Ajá. Y el interior sí se puede remodelar, se puede arreglar, se puede actualizar con aire acondicionado, con esto, cosas que no habían antes, nuevas instalaciones. Incluso
Las plantas bajas también se permite hacer el elemento vidriado mucho más interesante para ingresar, pero todo el resto del edificio, si se cae una piedra y quiera traer la piedra allá donde la encontraron hace como 100 años y volverla a poner para que quede igualita, porque es prohibido tocar las fachadas. A propósito, Mauricio, de la biblioteca, tuiteó el presidente Bukele y explicó un poco por qué esa locación. Justamente dice, es para continuar la revitalización del centro histórico. Dice, porque el actual edificio es de 1950 y está dañado, y agrega que algunos se confunden y piensan que es la Biblioteca Nacional de 1870, la cual fue consumida en un incendio. Sí, es que la verdad que este edificio era el banco hipotecario, para eso nació, y lo adaptaron después cuando se cayó la biblioteca con el terremoto de 1986, que estaba aquí en apuesta al mercado ese de artesanías que hay allá abajo en la ciudad, abajo del Parque San José. Pasaron la biblioteca al banco hipotecario. Ahí desalojaron al banco, el banco se fue a otras instalaciones y ahí hicieron la biblioteca, pero no fue pues una edificio propio para biblioteca, era un edificio que sí fue clasificado como monumento histórico. Eso vale la pena decirlo. Fue clasificado como monumento histórico. Bueno, aquí podemos pasar hablando de arquitectura varios ratos, pero le agradecemos porque nos ha dejado... Salud. Yo estoy acostumbrado, Pecho, a hablar horas y hasta días. Yo sé, sí hemos tenido varias pláticas. Me apasiona, ¿verdad? O sea que sí, así es la vida, así es nuestra vida. No, sí. pero mire, le agradecemos porque qué mejor día en el marco del Día Mundial de la Arquitectura. Hablar un poquito en este rato, ya no, incluso nos pasamos del tiempo, pero yo quisiera, porque varios oyentes están pidiendo que nos dijera dónde está el libro, dónde lo compramos, porque... son fotos también bonitas. Creo que es un documento interesante, no solo para los arquitectos o los estudiantes de arquitectura, sino que la gente en general. ¿Dónde está el libro? ¿Lo podemos comprar en algún lado, Mauricio? Sí, fíjate que estoy comenzando, pues por la pandemia no hubo problemas para poderlo difundir en mejor forma. Estoy comenzando, por ejemplo, en la Universidad Matías Delgado, ahí lo tienen en la administración. También lo tienen en la administración de la Facultad de Arquitectura, de la Escuela de Arquitectura de la Universidad Nacional. Y lo tengo aquí en mi casa y en mi oficina. Por eso pueden hablar a un teléfono que les voy a decir despacio para que el que quiera grabarlo. Es el 7894-2934. Okay. Eso sería, ahí yo los puedo atender o los atiende alguien en mi casa y se puede dar en la oficina o en mi casa de habitación. Me aparta uno, por favor, pues me hace... por supuesto, ya está apartado, hasta con autógrafo, mi querido Pecho. No, pero pero por favor me hace descuento de estudiante. Sí, es lo que te quería decir, el precio normal del libro es $35, que es un precio barato para un libro de 500 páginas full color. Bárbaro. Y para estudiantes, pues que justamente el estudiante tiene que conocer bien nuestra historia, de dónde venimos, dónde estamos y para dónde vamos con la arquitectura. Para los estudiantes sería de $25. Hagan sus pedidos, chicos. Un libro ahí para tu colección. Eso es libro para guardar. Pero muchas gracias por el tiempo que nos dio, de verdad, buenísima plática y ojalá puedan tener el libro. Llámenle al arquitecto Mauricio Arrieta y felicidades por esto. Bueno, usted es miembro honorario del Colegio de Arquitectos, vea. Sí, soy miembro honorario y también pues formé parte de la Sociedad de Ingenieros y Arquitectos Suiza, SIA, en la época que me gradué y todavía trabajé como 8 meses en Suiza, sí. Bueno, felicidades entonces. Yo no sé si hay tiempo para... Ya no hay tiempo, ya aquí me regañaron. Por el tiempo, pero nos atrasamos. Bueno, yo les agradezco infinitamente
y me siento muy honrado de haber estado con ustedes platicando sobre algo que es tan apasionante, pues que nos gusta hacer a todas las personas que queremos que la gente viva en un mundo mejor, Mire, ¿verdad? aquí nuestro músico de cabecera le ha hecho una canción al Día del Arquitecto, al Día de la Arquitectura Mundial, y por supuesto usted, así que es música hecha en el momento, la acaba de grabar ahorita, don Omar, así que suene la canción entonces. La gente que suene. Óigala, a ver qué le parece. Aquí nuestro músico de cabecera le ha hecho... ¿Por qué se oye doble ahí? Prepáreme los planos, señor arquitecto. Siento que su pasión. Permítame esta pieza, don Mauricio Arrieta. Jovencito se fue a Suiza a estudiar. Muy finos. Oiga pues. Y que, Luego y que pudo te reciba regresar. lo mejor también en este Mercado día. Espérame, San Mauricio. Miguel, Señor los bendiga. Sí. Pero la canción sigue la canción, Mauricio. Óigala. Prepáreme los planos, señor arquitecto. Siento que su pasión. Permítame esta pieza, don Mauricio Arrieta. Jovencito se fue a Suiza a estudiar. Luego pudo regresar. El mercado San Miguelito diseñar. Y también el icónico Indes. 100 años ya de arquitectura moderna. Mauricio Arrieta te lo vino a contar. Hasta un libro tiene, tú lo puedes comprar. Mauricio Arrieta. El Teatro Nacional, el Palacio Nacional, muchos edificios más. La Capilla San Benito, Corazón de María. Si su historia quieres saber, te recomiendo el libro de Mauricio Arrieta. De Mauricio Arrieta. Gracias, Pencho. Gracias, compositor, por esta belleza de canción. Para usted. Les agradezco mucho de todo corazón haber estado en este día, en este programa, Día Mundial de la Arquitectura. Gracias. Repítame el teléfono que lo piden ahí para pedir el libro. Repítame el teléfono, ¿cuál es? 7894-2934. Excelente. Gracias, Mauricio. Arquitecto, qué gusto oírlo. Mauricio Arrieta con nosotros. Cerramos la transmisión ya y el podcast va a estar disponible a mediodía. Cerramos, Chomito. Vámonos a la pausa. Correcto, ¿eh? Sí, y está Carlita Morales también, que nos está ya, va a decir que nos tiene hoy de cafecito. Mira, Buenos días. y por cierto, el ganador de los cafés tempranos también falta. Hola. Hola, buenos días. ¿Cómo están? Feliz lunes para todos. Aquí saludándolos bien cerquita de The Coffee con Masterrer. Mire, estábamos